Hoy es el Día Internacional de la Enfermería, que se ha celebrado con distintos actos aquí en Asturias. En ellos se ha reivindicado la labor de las enfermeras en esta pandemia, más allá de las labores propias de su profesión. Silvia Muruais. Sí, María, hoy se homenajea a las enfermeras por ese trato diario y constante con sus pacientes y porque además durante esta pandemia han multiplicado sus funciones y han acompañado más que nunca a los pacientes hacia la recuperación. Nosotras hemos hablado con dos de estas enfermeras con dos trayectorias muy diferentes cada una, que coinciden en el dolor y las dudas, en el sufrimiento compartido con los pacientes y en una cuestión muy importante. Las dos volverían a estudiar enfermería. Bueno, y este 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería. Se ha celebrado en Asturias con distintos actos en los que se ha homenajeado a las enfermeras y a su labor con los pacientes durante toda esta pandemia. Ellas, las enfermeras, reivindican su figura como algo más amplio en esta pandemia porque hicieron mucho más que administrar medicamentos. Acompañaron también a los enfermos. En uno de los actos, Silvia Muruais, ha tenido lugar en Oviedo. Sí, María, como dices, hoy se homenajea, se pone en valor la figura de las enfermeras por esos cuidados diarios y constantes, por estar a pie de cama del paciente, porque en esta pandemia, durante esta pandemia, además han multiplicado sus funciones y porque nos han dejado claro que muchas veces el trato humano y cercano que proporcionan a los pacientes es tan importante o más que la administración de medicamentos o que hacerle una cura al propio paciente. Nosotras hemos hablado con dos de esas enfermeras, con dos trayectorias laborales muy diferentes. De hecho, una de ellas, Marta, se estrenó como enfermera en plena pandemia, en plena tercera ola del coronavirus. Aún así, las dos coinciden en cuestiones como las dudas, como el miedo, como ese sufrimiento compartido con los pacientes y con toda la sociedad. Y coinciden también en una cuestión muy importante. Les he preguntado a las dos si con todo lo que saben ahora, con una pandemia de por medio, volverían a la Facultad de Enfermería y las dos me han contestado con un sí rotundo. Las enfermeras, además de profesionales, son evidentemente seres humanos y en todo este periodo han sufrido el miedo, la incertidumbre, la inquietud. Han tenido sus pacientes también, aparte de sus pacientes familiares, han tenido el miedo de ser el vector de contagio que llevase el virus a sus domicilios, pasárselo a sus hijos, a sus mayores. Entonces, esas sensaciones de miedo e incertidumbre no se pueden quitar, pero obviamente son profesionales y como profesionales que son han sabido superarlo y el problema es que llevamos un año de tener que superar esas situaciones. Ante una enfermedad cuyo primera medida de contención era el aislamiento, la disminución de toda interacción social, las enfermeras han jugado un papel fundamental, no solo en el cuidado directo al paciente, sino en el cuidado de su salud psíquica, emocional, el contacto familiar, etcétera, ¿no? Marta aún no se ha graduado, pero ya es enfermera. Se estrenó en el mundo laboral en plena tercera ola del coronavirus en el Hospital de Cabueñes. Ha vivido muchas horas de trabajo, de aprendizaje y de sufrimiento, propio y ajeno. Muy duro porque ves a la gente sufrir, ves muy sola a la gente, que mucha gente mayor que igual no tiene capacidades de utilizar el teléfono móvil o no tiene el cargador. Está todo muy aislado y sobre todo en la tercera ola, que fue en diciembre, sí que lo vi. Fue un momento muy árido en la enfermería, en los hospitales. Con más años de experiencia y una trayectoria ligada a la atención primaria, Edurne coincide con su compañera en que durante esta pandemia la administración de medicamentos o los cuidados meramente sanitarios no fueron tan importantes como el trato humano. Mucho miedo, mucha preocupación. Esa incertidumbre, el momento de no saber todavía a lo que nos estábamos enfrentando, el cambio continuo de los protocolos de actuación, la adecuación de los centros, de nuestro funcionamiento a nivel organizativo y demás, nos costó mucho. La última pregunta es obligada. Con todo lo que han vivido, ¿volverían a estudiar enfermería? Sí, sin duda. Además, en este momento es mucho más gratificante porque lo ves que puedes de verdad ayudar con solo estar con la persona o con esa persona que no puede hablar con sus familiares. Por supuesto. Yo tengo la gran suerte de dedicarme a algo que me gusta mucho.